Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo Diálogos con historiadores e historiadoras de esta semana UNIPE. Ahí por favor pedimos silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos la Porque no sé si presencia... estoy conectada. A ver, los micrófonos. Gracias. Agradecemos mucho la presencia de todos y todas y bueno, en especial a quienes invitamos para dialogar en el día de hoy, Adriana Puigros, Nicolás Arata, sobre las tendencias actuales en historia de la educación. Voy a presentarlos brevemente. Nicolás Arata es presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, presidente electo, me imagino que ya en funciones también. La vemos a Ana Diamant ahí, la predecesora. Nicolás es director de formación y producción editorial de Claxo, es historiador de la educación argentina y latinoamericana. Perdón, sí, voy a silenciar acá un micrófono abierto. Por favor, los micrófonos. Doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, doctor en investigaciones educativas por el CIPESTAB de México, profesor de la UNIPE, publicó varios libros, entre ellos La enseñanza de oficios mecánicos durante el Virreinato del Río de la Plata, 1776-1810. También Hablemos de desigualdad, junto con Karina Bachán, y coordinó junto con Pablo Pinó Latinoamérica, la educación y su historia, nuevos enfoques para su debate y enseñanza. Y bueno, Adriana Puigros, hay algunas personas que no necesitan presentación, ese es el caso de Adriana, o si uno intenta presentarla siempre se queda muy corto. Pero digamos que es pedagoga, maestra, docente, escritora, intelectual, doctora en pedagogía por la UNAM, profesora de UNIPE, de la UBA, es asesora presidencial, fue viceministra de Educación Nacional, ministra de Educación bonaerense, diputada convencional constituyente, decana de la Facultad de Filosofía y Letras en 1974, directora del Departamento de Educación en 1973 de la UBA, entre otras actuaciones. Recibió miles de distinciones y premios, escribió más de 25 libros, un aproximado de 50 en colaboración. Nombro un par para recordar: la indispensable colección de Historia de la Educación Argentina por Editorial Galerna, los clásicos Democracia y Autoritarismo en la Educación Argentina y Latinoamericana, o El lugar del saber, de Simón Rodríguez a Paulo Freire, Adiós Sarmiento, y menciono el libro de 2019 por Editorial UNIPE y que se puede descargar de manera gratuita, La Escuela, Plataforma de la Patria. Así que bueno, vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Nicolás y luego va a continuar Adriana. Finalmente vamos a tener un espacio para el diálogo, para las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Sergio. Hola, Adri, y muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que es un gusto enorme poder participar de esta actividad, de poder participar junto a Adriana, de poder también estar reuniéndonos en el marco de una nueva semana UNIPE, que son tan activas, tan potentes, múltiples en este mismo momento. Hay una querida compañera, Luz Ayuso, también otra gran historiadora de la educación, en paralelo en otro canal, por si se llegaran a aburrir de nosotros, sepan que hay más programación todavía por recorrer. Bueno, la verdad que muy interesante. Lo segundo es confesar el enorme problema que cualquiera de nosotros puede tener cuando tiene que hablar de tendencias en la historia de la educación y hacerlo junto a Adriana Puigros, que es la que marcó las tendencias. Yo con mucho gusto le cedería a cualquiera el lugar y sé que también sabrían entenderme. Así que ayer a la noche con Adri nos pusimos a intercambiar ideas en torno a cómo poder presentar algo que nos permitiera también, dialogar, en mi caso,
seguir aprendiendo de ella, que es mi gran maestra, y bueno, también, por supuesto, todas aquí disfrutar de escucharla. Entonces, lo que armamos fue una suerte como de presentación de las tendencias en la historia de la educación, identificando algunas etapas que nos parecían interesantes, importantes, y tratar de, en torno a eso, poder arrimar algunas reflexiones, algunas ideas, ojalá también alguna que otra provocación para que podamos, como decía muy bien Sergio, a quien le agradezco esta presentación, y a Darío Pulfer, que es al final del día el que arma todos estos y trama todos estos encuentros, dejar un espacio, como decía Sergio, para que podamos intercambiar, para que podamos dialogar. Así que, Adri, si te parece, arrancamos con la presentación, y Arrancamos con la cuando vos presentación. digas, yo me Ya. callo y vamos como compartiendo algunas ideas. Bueno, Entonces, a ver si lo hago bien. va. Esta es la presentación de la actividad de hoy, y vamos entonces primero con un mapa, como siempre, incompleto, de tendencias o campos que nos convocan como historiadores, como historiadoras, a reflexionar, ¿no?, sobre diversos y múltiples temas. Una quizás de las características de estos últimos años es la explosión temática, la pluralización temática del campo de la historia y la educación, que en buena medida ha mostrado, bueno, una gran proliferación temática que se puede recortar en múltiples nichos o áreas, ¿no?, desde la historia de la sensibilidad, de las emociones y los sentimientos, el del currículum y las tecnologías escolares, el de las historia de las visualidades y la educación. Tenemos por acá la historia de la educación escolar de la sexualidad, de las circulaciones. Vamos a hacer referencia a un libro editado por UNIP en ese sentido. En fin, desde el punto de vista temático, conceptual, lo que estos tiempos marcan es una gran pluralización temática, asociada en muchos casos a los giros teóricos que en diferentes campos de la historia, ¿no?, y de las ciencias sociales también, o de las humanidades y las ciencias sociales en general, se van produciendo, y que tienen impactos muchas veces directos en las formas en las que hacemos o practicamos la o las historias de la educación en plural. El corte puede ser temático, el corte puede ser también temporal, ¿no? El temprano siglo XIX, en el que ha insistido tanto José Bustamante Bismara, las historias recientes de la educación. El corte puede ser también territorial, con las miradas regionales o transnacionales, pero siempre intentando desmarcarse de el que en Argentina ha sido, por lo general, la principal tendencia, el principal nivel de registro, que es el corte nacional. Bueno, en los últimos años, sin lugar a dudas, lo que se registra es un intento muy fructífero, por cierto, de desmarcamiento de esas historias en clave o centradas en el Estado Nacional para contar historias regionales. ¿Sí? Regionales puede entenderse también a nivel local, como a nivel de Latinoamérica, y transnacionales, ¿no? Entonces como un primer mapa, un mapa incompleto, un mapa imperfecto, como todo mapa, por cierto, que de alguna manera nos pone frente al momento actual, ¿no? Para frente a eso, bueno, pensar o hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo se llega a esto, ¿no? O sea, ¿cómo una tendencia se construye, se consolida, se forma a lo largo del tiempo? Y como sabemos, todos los que hacemos historia, para hablar del presente siempre necesariamente hay que mirar el pasado, o hay que darle esa densidad, ¿no?, histórica que todo presente tiene. Entonces, yendo un poco a esa idea, con Adriana dijimos, bueno, identificar algunos momentos historiográficos, esa
categoría interesante que tiene Jacques Revel, ¿no? De los momentos historiográficos de un campo, y en esa, digamos, suerte de periodización, tratar de identificar algunos puntos que nos permitan pensar en este tiempo actual, ¿no? Y ahí, inevitable, volver a esta figura de Sergio Massa. Bueno, se coló Massa en el Zoom, creo que era algo inevitable. ¿Cómo le está yendo? ¿Alguien sabe? Bueno, se coló la actualidad, y uno quiere hacer historia, pero se coló la actualidad. Entonces, estas historias institucionales, no, dos libros centrales, ¿no? Las memorias, no, un gran trabajo de archivo, el de Juan María Gutiérrez, en torno al origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires, ¿no? Es un libro que es uno de nuestros primeros libros de historia de la educación, que es al mismo tiempo un extraordinario trabajo de archivo, y el libro de Juan P. Ramos, de 1910, un libro asociado a un evento conmemorativo, los 100 años de la independencia argentina, que de alguna manera también es un intento por construir una historia política, un intento muy bien logrado, por cierto, de construir una historia política y un registro político sobre el devenir de la escuela moderna en la Argentina, que, bueno, tuvo digamos, un impacto también en nuestro campo, en alguna medida fundacional. No sé, Adri, ¿cómo ves hasta Sí. acá esto? Sí, dos o tres cosas. La primera es decir la verdad, porque los historiadores creemos que hay una verdad, ¿no? Que creemos que somos capaces de construir un relato y creernos que ese relato es verdadero. Pero esto es verdadero, lo que voy a decir, que es que en realidad quien hizo este cuadro y este trabajo fue Nicolás. Y que, claro, a una cierta altura de la vida, las personas no es que dejamos de enseñar, pero volvemos a aprender. Entonces, digamos, yo eso quiero decirlo porque verdaderamente el cuadro me pareció buenísimo, y me llevó a revisar materiales, ¿sí? A revisar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, esto, la primera observación. La segunda es sobre el libro de Ramos, que me parece que tiene, además de lo que acaba de señalar Nicolás, tiene una característica, que es que hace un enorme esfuerzo para reconstruir la educación con datos empíricos, ¿sí? Es decir, hace un recorrido por las provincias. ¿Sí? Imagínense la época, ¿no? 1910, y además siendo un informe pedido por el entonces presidente del Consejo Nacional de Educación, y pedido por el Ministerio de Instrucción Pública. Era toda una responsabilidad, ¿no? Y la obra que hace es una obra enorme, cuando uno la compara con los estudios cuantitativos o cualitativos actuales. Este es un intento de un estudio quanti-quali, ¿sí? Es decir, de una persona que va, mira, recoge números y intenta, ¿sí?, dar un cuadro certero de la realidad educativa en la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo quería enmarcar eso. Y la otra cuestión es que hicimos, como espero que ocurra dentro de un rato, llegar hasta las tendencias actuales, pero a partir de ubicarlas dentro de su propia historia, ¿no? O de las historias que las preceden, ¿no? Así que si Bueno, querés, seguimos. en ese punto sí, en ese punto claro. Solo una cuestión respecto de esa figura que traes de Ramos, tan interesante. Es un funcionario del Estado al que le encargan en 4 meses, ni más ni menos que Ramos Mejía, le encargan en 4 meses escribir una historia monumental como la que nunca antes se había escrito, y
y lo mandan a recorrer medio país, ¿no? Y ahí en la carta que le escribe Ramos a Ramos Mejía, diciéndole, acá está el trabajo que usted me encomendó, hay un momento donde dice, recorriendo la Argentina, dice, hay que saber lo que es un archivo, ¿no? O sea, el problema también, desde el momento fundante en el que empezamos a escribir, o en el que otros empezaron a escribir historia de la educación, el problema del archivo está instalado desde ese momento. Dialoga muy bien con el trabajo de Juan María Gutiérrez, que es la desesperación de alguien por tratar de reunir en un libro el archivo que tiene disponible y que sabe que sufre diversas o múltiples amenazas en términos de su conservación a lo largo del tiempo. Entonces, hay algo ahí que vibra en estos materiales institucionales que, a pesar de que uno muchas veces los critica por las características que tienen un enorme valor en términos de rescate de archivo, de valoración de archivo, de problematización del archivo. Pero Adriana decía algo mucho más importante, que es que tenemos todavía 100 años de historia y 30 minutos para presentarla, así que vamos avanzando. Tenemos, hay un segundo momento, identificamos un segundo momento, que son cuando se empieza a hacer o segunda tendencia, que es cuando se empiezan a producir libros de historia de la educación, pero pensadas para un público docente. Se empezar a producir historias de la educación centradas en la formación. Y ahí está el Manual de Solari, un libro que curiosamente hasta el día de hoy circula en algunos institutos de formación docente, se enseña y se aprende con el Manual de Solari. Es un dato interesante. Y Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce, que es uno de los libros también que ha tenido una pervivencia a lo largo del tiempo extremadamente interesante, y que Ponce escribe luego de haberlas, los capítulos de ese libro fueron primero clases que le dio un círculo de obreros y que luego escribió y transformó en ese libro. Sí, y que muy interesante porque además él daba clases en AIAP, la Asociación de Intelectuales, Pintores y Escritores, que era un espacio de producción cultural muy cercano al Partido Comunista, al PC, en los años 30. Y Educación y lucha de clases es un libro, digamos, que intenta explicar la educación con un esquema rígidamente marxista, ¿no? Y al mismo tiempo cruzado por la interpretación liberal que el PC y también el Partido Socialista tenían de la historia argentina, ¿no? Entonces, es de alguna manera un libro, si no contestatario, por lo menos, digamos, crítico, o que busca otra postura respecto a la visión mitrista, para decirlo muy globalmente, que intenta ser revisionista, pero que no deja de ser liberal. Es decir, la mirada liberal de la historia argentina fue una mirada dominante durante muchísimas décadas. Solamente ahí déjenme agregar algo. En el libro de Solari, que también se inscribe de lleno, ese sí se inscribe de lleno en la tradición del pensamiento liberal, en el libro de Solari, en el apéndice final, es un detalle que vamos a recuperar en 2 diapositivas más adelante, lo va a recuperar Adriana, pero en el apéndice final aparece mencionado, no sé si por primera vez, siempre sabemos cuando hacemos historia que nunca hay que decir por primera vez, porque siempre después aparece alguien que lo dijo antes, pero aparece mencionada la figura de Carlos Vergara, ¿no? Y Solari, en esa tradición, en esa tendencia, lo ubica a Vergara como un atolondrado, ¿no? Dice, era alguien que tenía ideas interesantes en educación, es un apéndice, ¿eh? Es un apéndice. En el final del libro aparece Vergara mencionado como alguien que no supo esperar su tiempo, que se atolondró, que tenía buenas ideas, pero que, ¿no? Entonces, retengamos esa imagen, que es importante, me parece, para lo que viene. Bueno, tercer momento, giros en la historia de la educación. Y acá, bueno, traemos 3 libros
seguramente hay otros, ahora vamos a verlos, pero Modelos educativos en la historia de América Latina, Educación y Sociedad en la Argentina, de Juan Carlos Tedesco, y de Congreso a Congreso de Rubén Cucuza. Son 3 libros que creo que lo más interesante sería preguntarnos de qué nos hablan, ¿no? De qué historia, de qué formas, de qué modos de hacer historia nos están hablando. Particularmente, bueno, yo tengo mucho cariño por los 3 libros, por los personajes vinculados a esos 3 libros, pero creo que acá ya empieza a aparecer, por lo menos en Modelos y en Educación y Sociedad, una cierta búsqueda de orden científico, podríamos decir, un orden, digamos, epistemológico, ¿no? En donde hay una pregunta, hay una hipótesis, hay una cuestión que se plantea como pregunta, problema al inicio de la escritura y que busca tratar de responderse a lo largo del texto, ¿no? Y bueno, en el caso de Congreso a Congreso, creo que bueno, es recuperar no solo la figura de un grandísimo historiador como fue y como es el querido Rubén, sino también un esfuerzo que el campo de la historia y la educación ya empezaba a hacer entonces, de tratar de empezar a comunicar las ideas que producía más allá del propio campo de estudios, más allá de quienes conformaban o pensaban o investigaban en torno a historia y la educación, con los y las maestros y maestras argentinos, ¿no? En este caso, Rubén con una crónica del Congreso, del segundo Congreso, ¿no? Parado en el segundo Congreso, el de Alfonsín, ¿no? Le contaba a los maestros de entonces, bueno, cómo había sido el primer Congreso pedagógico y cómo se había llegado y cuál había sido el devenir de la historia y la educación en un lenguaje mucho más ameno, más sencillo, más en clave de divulgación, ¿no? Entonces acá hay 3 piezas que son, bueno, fundamentales. Sabemos el libro de Tedesco, el peso que tuvo en la formación de muchas de nosotros, ¿no? Lo hemos discutido, lo hemos leído, lo hemos releído. Cuando nos cansamos de releerlo, a Darío Pulfer y a su equipo se les ocurrió reeditarlo, y entonces ahora tenemos una versión mucho más rica, acompañada de, bueno, de numerosos prólogos sobre el tema. En fin, hay ahí 3 textos que, bueno, que nos hablan de giros en las formas de escribir historia de la educación y también, por ende, de una tendencia. A mí me gustaría agregar, si me permiten, una anécdota que tiene mucho que ver con el momento en que se pensaron estos libros, en que sobre todo los 2 primeros, ¿no? Porque Weinberg era profesor de Historia de la Educación, de Historia General de la Educación y de Historia de la Educación Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde fines a comienzos de los años 70. No, sí, en los primeros años de los 70, a partir de... no, estaba bien. Van a ver por qué es esta interrupción que estoy haciendo, porque estoy tratando de ubicar el momento del golpe militar en el cual renuncia a su cargo Weinberg, ¿no? Y esto es en el 66. Entonces, Hola, hola. Digamos, en el periodo intermedio, sobre todo del 66 al 73, fue Horacio Solari. Ahí está. Era Horacio Solari, el titular de la Cátedra de Historia de Educación Argentina y de Historia General de la Educación, de las 2 materias, ¿no? En el 73, Solari, es decir, a pedido de los alumnos, Solari finalmente renunció. Fue un pedido, parte de las consignas del movimiento estudiantil de la carrera de Ciencias de la Educación, fue que se fuera Solari, ¿no? Y ahí estuvo un tiempo a cargo de la cátedra Fermín Chávez. Bueno, después vino la dictadura, la más fuerte, y vuelve en el 84 Weinberg. Ahora, lo que yo quiero decirles es que en el periodo anterior, antes del 66,
Juan Carlos Tedesco y yo y muchos otros colegas fuimos alumnos de la cátedra de Historia de la Educación. La cátedra de la cual hoy es profesor adjunto Nico, ¿no es cierto? Y titular es Pablo Pinó. Así es. Que estuvo a mi cargo en el medio, pero digamos, Gregorio Weinberg en esa cátedra, antes del 66, produjo una gran innovación, que fue introducir lo que él llamaba otras variables, ¿sí?, en el análisis de la educación. Y entonces los alumnos hacíamos un trabajo que era el cruzar la historia liberal de la educación, cruzarla con variables. Yo tengo algunas fichas guardadas de esa época todavía, ¿sí? Entonces la variable económica, la variable social, la variable cultural, etc. Con lo cual abría un campo distinto y además ubicaba la historia de la educación argentina en América Latina, ¿sí? Digamos, el discípulo, y si no recuerdo mal, jefe de trabajos prácticos más adelante de la cátedra a cargo de Weimar fue Juan Carlos Tedesco. Y de hecho, el prólogo de la primera edición del libro de Tedesco, la que está acá señalando, la que ha incorporado acá Nico, es la de 1970, sí, la primera edición. Y ya ahí, que es una edición corta, después Juan Carlos agrega partes, esa primera edición ya tiene un prólogo de Weinberg, en donde Weinberg subraya, ¿sí?, la preocupación de Juan Carlos Tedesco por la vinculación entre educación y economía y cómo juega esto en la historia de la educación argentina. Excelente. Ahí, bueno, habría mil cosas para decir, pero avanzamos. Ahora, punto, cuarta estación, le pusimos, bueno, nuevos puntos de partida, y es la colección que para nosotros es hoy la principal referencia que tenemos en el campo, como producción, como resultado, como reflexión colectiva, como esfuerzo historiográfico de nuestro campo, que es la colección de historia de la educación en la Argentina de Galerna, dirigida por Adriana, y que históricamente siempre tuvo 8 tomos, y que hace relativamente poco, ¿no? No recuerdo si fue hace En el medio año de la pasado, pandemia. el año de la pandemia, en el largo año de la pandemia, que apareció el último de los títulos. Yo ahí solo me hubiera gustado que hubieran seguido la estética de la colección, pero bueno, ahí tenemos una obra que sin lugar a dudas le cabe el adjetivo de monumental, que tiene grandísimos historiadores e historiadoras que se formaron en el proceso de hacer también estos libros o estos volúmenes, o sea, que tienen ahí un trabajo que ha sido, bueno, seminal, y que ha sido también luego trampolines para otras producciones, otros escritos, otras obras que también vamos a tratar de detenernos ahora. Pero bueno, sujetos, disciplina y currículum en los orígenes del sistema educativo argentino, para muchos y muchas de nosotros representa digamos, ese libro que no solo es obligatorio leer, sino también que es indispensable, al que es indispensable regresar, ¿no? Es un libro que en un punto nunca termina de decirnos, ¿no?, una cantidad de cosas. Siempre está produciendo sentidos nuevos. Es un libro que está, digamos, que mantiene su actualidad. Y ahí aparece la figura de Vergara, ¿no? Yo decía, tratemos de retener esa idea, ¿no? En Solari y en la tradición liberal, Vergara estaba al final, en el apéndice, era un atolondrado. En el libro de Adriana, en Sujetos, Disciplina y Currículum, Vergara es el centro de un relato, organiza una forma de contar la historia, que yo siempre digo que es una forma... Si se puede, ahí está. Que es una forma de organizar el relato que va de las periferias hacia el centro, ¿no?
que de alguna manera es también una suerte de desnormalización de los modos en los que se contaba la historia de la educación para volver a contarla ahora desde la perspectiva de una categoría también muy luminosa, una categoría que nos permitió y que permitirá también reunir átomos dispersos, que es la de alternativas pedagógicas, ¿no? Yo creo que es un libro que tiene muchas más características, pero en el tiempo que tengo quisiera resaltar esta. Es un libro sobre el que hay que seguir volviendo todavía. Muchas veces lo hemos hablado con el equipo, ¿no? con Pablo, con Marcelo Mariño, que está por acá también. Es un libro que sigue tirando líneas, sigue tirando puntas para pensar, para continuar escribiendo. Es un libro que, sin romper la tradición, vuelve a contar la historia desde un lugar diferente, y creo que en ese sentido es extremadamente valioso. Y bueno, recupera esta figura de Vergara, ¿no? De las alternativas pedagógicas, como una clave de lectura extremadamente potente para leer la historia de la educación. Yo solo una frase, así nos acercamos más a la actualidad, que es decirles que cuando se hizo esta serie, que se hizo en parte desde la Universidad de Entre Ríos y en parte desde la Universidad de Buenos Aires, no había ningún grupo organizado, excepto el de Luján, excepto el que dirigía Rubén Cucuza, y el nuestro de la Universidad de Buenos Aires, y no había ningún grupo en el país. En las diversas provincias se organizaron grupos, en algunas que incluso no llegaron finalmente a terminar sus textos, ¿sí? Pero se organizaron grupos, y en eso tuvo una labor muy importante un querido historiador, Edgardo Sana. Pero digamos, sobre todo lo que quiero decir es esto: no había fax, no había teléfono, nos comunicábamos por teléfono, y además no había fondos como para hacer reuniones. Hubo 2 reuniones hechas en Paraná para trabajar sobre los 2 libros sobre provincias, ¿no? Pero digamos, quiero destacar la vocación de historiadores muy jóvenes y otros no tan jóvenes realmente, por armar grupos y por armar un campo de la historia, de la historiografía de la educación en la Argentina. Bueno, y muchos de esos historiadores, muchas de esas historiadoras intentan estar representados en esta selección, sin lugar a dudas, injusta, porque hay muchísimos y muchísimas otras colegas que también deberíamos mencionar. Sabrán entender el tema, digamos, del tiempo que nos condiciona, pero bueno, los trabajos de Inés sobre currículum, de Sandra sobre niñeces, infancias, de Silvia Finocchio, bueno, del propio Pablo Pinó, que ya mencionamos, sobre los temas vinculados con sensibilidad, en el caso de Silvia, de prensa pedagógica, que recuperan un poco esta idea que planteamos al principio de pluralización temática y también de una gran y potente vitalidad, ¿no?, en torno a la producción. Y si hablamos de vitalidad y de potencia, no queríamos dejar de mencionar, estamos en la casa virtual de la UNIPE, una de las iniciativas que quizás es la más importante de estos últimos años, o digamos de este siglo, que es la colección que dirige Darío Pulfer con gran tesón, y que ha permitido recuperar también, en un esfuerzo que dialoga extraordinariamente bien con los de fines del siglo XIX, de recuperar material de archivo, de recuperar textos clásicos, de colocarles un buen estudio preliminar que sirva de puerta de entrada para su lectura, de colocarlos también en acceso abierto, y bueno, hacerlo, digamos, con un trabajo editorial o de un equipo editorial que es de excelencia. Son muchísimos los títulos que hay, seleccionamos algunos, seguramente falten otros, pero bueno, no queríamos dejar de mencionar que este es probablemente, ¿no?, la iniciativa editorial de una universidad pública, para todavía sentirnos más honradas, que con la que tenemos en la actualidad, lo que no significa que no dejemos de hacer cosas o dejemos de pensar desde la sociedad argentina,
investigación y enseñanza de historia de la educación, que así se llama ahora. Estamos también promoviendo algunas iniciativas que ojalá en algunos años puedan ver la luz. Bueno, y estos son algunos títulos, algunos también trabajos de reedición que son importantes, recuperar, educación y sociedad, lo decíamos hace un rato, ahí lo que decía Adriana, ¿no? Muy importante, en esta edición, en esta última edición, todavía se amplía más el periodo, ¿no? Que abarca Tedesco en la última edición de Educación y Sociedad, que había sido la del siglo XXI, si yo no me equivoco. Aquí en esta nueva edición se le abarca el periodo 45-55, que no había entrado en la que sería ahora la anteúltima versión, una reedición de modelos educativos en la historia de América Latina, que está en acceso abierto en la página de Claxo y en la de la UNIPE, y una reedición que impulsamos también con Pablo Pinó sobre un libro extraordinario de Marcela Gómez Ollano y de Adriana, sobre fuentes, sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina, un libro que se había editado en 2 volúmenes por la editorial Caballito en México, en el marco de una iniciativa impresionante de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y que ahora eran muy difíciles de encontrar realmente, y que ahora están editados por la Facultad de Filosofía y Letras, también en acceso abierto, con un nuevo prólogo que a quienes estén metidos en temas de educación popular les recomiendo que puedan leer. Algunos trabajos también sobre Latinoamérica, uno editado aquí en UNIPE junto a Miriam Southwell, que también trata de hacer un balance sobre la producción historiográfica, otro que hicimos junto a Pablo sobre historia de la educación en América Latina desde la perspectiva de la enseñanza. Voy pasando un poquito rápido, así nos queda un tiempito para la conversación. El género manuales. Bueno, ¿qué pasó en la educación argentina? Es un clásico de los manuales. Junto a Marcelo Mariño hemos escrito otro, La educación en la Argentina, una historia en 2 selecciones. Y se ha editado uno también extraordinario, hace relativamente poco, coordinado por Eunice Rebolledo y por Gabriela Lamelas, que ya es una historia de la educación, pensado específicamente para la enseñanza, para la formación, pero desde Córdoba, ¿no? Si ya ahí empiezan a jugar lo que decíamos, ¿no? Los temas de los cambios de registro, de lo nacional a local, a lo regional, que es realmente muy, muy interesante. No sé, Adri, si sobre este punto el tema género manual, que es un género que muchas veces medio mirado de reojo, ¿querés Sí, comentar algo? digamos, en realidad el género manual existió casi desde el principio, porque, digamos, libros clásicos de historia como el de Suretti y otros, Codiñola, libros de historia de la educación, se escribían, pero se escribían con la idea de que fueran manuales, ¿no? Estos libros que se utilizan como manuales, en realidad no están pensados como manuales, sino que están pensados, digamos, con una mirada de investigación histórica de la enseñanza, de una mirada de la enseñanza muy distinta a la de aquellos manuales tradicionales, ¿sí? Que en realidad lo que buscaban era bajar una línea de la historia mitrista, e impedir cualquier otra visión. En cambio, estos tienen una mirada, intentan tener una mirada más abierta, ¿no? Bueno, en la educación en la Argentina intentamos bajar una línea. No, mentira, es verdad. Tratamos de plantear lo que dice Adriana, una pregunta, un problema. La verdad que, a ver, son libros que también tienen un problema y que lo vamos descubriendo en nuestras clases, es que terminan siendo muchas veces los libros con los que nuestros estudiantes y nuestros estudiantes terminan de alguna manera resolviendo el tema de la lectura. Y ahí, bueno, no sé, ahí yo siento a veces como una incomodidad con este tipo de libros, ¿no? Que no resuelven, son el punto de partida para profundizar en la lectura de la vasta producción que hay en el campo de la historia de la educación. Pero bueno, también es como lo dejo ahí como un Es problema, para hablar ¿no? mucho el tema de los manuales, sí.
Es para hablar. Y otro giro interesante, estos trabajos de Adriana y de Pablo Pinó, donde recuperan y ponen en diálogo temas de historia de la educación con el campo de la literatura, ¿no? Siempre me acuerdo ahí en la primera página del Inspector Ratier que Adriana dice, bueno, estos son personajes, son hechos que podrían haber sucedido, ¿no? Hay un punto, Adriana decías al comienzo, nosotros creemos que somos capaces de hacer un relato de lo que efectivamente sucedió, y cuando creo yo a veces que cuando no creemos nos vamos hacia la literatura, ¿no? O sea, ¿qué permite, en qué frontera se ubica, ¿no?, el vínculo entre historia de la educación y literatura? ¿Qué se produce ahí, o qué permite que se produzca ahí, ¿no? Lo mismo le preguntaría a Pablo, ¿no?, que hizo ese trabajo también extraordinario de relatos de escuela. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque, y que me permite además introducir algo ya más hacia el presente, que son muchos artículos que aparecen en los anuarios, que son publicados por los anuarios de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de la Historia de la Educación, la SAIE, y hay muchísimos trabajos en donde se intenta, a ver, se supera el viejo estudio de casos, ¿sí? Esa metodología de análisis de la historia con el estudio de casos, que es tremendamente limitada, es superada estudiando, sin embargo, analizando, haciendo investigación histórica sobre personalidades, situaciones, instituciones, etcétera, ¿no? Digamos, por ejemplo, estaba viendo que cómo se toma un historiador joven que es Matías Panacho, que ha hecho un trabajo sobre historia de la educación a través de la tecnología. Esto en una mirada más tradicional de la historia de la educación, se hubiera reducido a la historia de un caso. Y él estudia la teleescuela técnica que funcionó en el CONET entre 1963 y 1988, pero la ubica en su contexto, es decir, tiene una mirada crítica, es decir, es otro tipo de abordaje, ¿no? Entonces, digamos, en el caso del inspector Ratier, Hugo Ratier, que es el hijo del inspector Ratier, yo conocí al inspector Ratier, y Hugo me regaló el archivo de su padre, ¿no? Con lo cual yo durante mucho tiempo tuve unas cajas grandes al lado de mi escritorio con el archivo, con las cartas originales. Ahora está donado a la Biblioteca Nacional de Maestros, ¿no? Pero digamos, allí por supuesto que lo que decía recién Nicolás, que es cuál es el límite, ¿no?, entre la verdad sobre la cual yo hacía bromas al principio y el relato, o sea, cómo es el asunto. Es un tema muy interesante. Sin lugar a dudas es una frontera, y como toda frontera se traspasa, se va, se vuelve. A mí me parece que es muy, muy, muy productiva, y que pone también el tema de la producción de las historias de la educación en plural en un circuito mucho más amplio que el de la enseñanza y la investigación, que por cierto son nodales, son centrales, pero que tiene que ver también, y tiene que ver también con la posibilidad que tenemos de sensibilizar, ¿no?, y de poner a circular ideas más allá de los espacios a los que por lo general estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Y por lo tanto es, bueno, totalmente legítimo. Bueno, último título que queríamos compartir: Circulaciones, Tránsitos y Traducciones en la Historia de la Educación, como un ejemplo claro de también cómo nuevas generaciones de historiadores e historiadoras de la educación están también renovando y construyendo hoy, aquí y ahora, produciendo nuevas tendencias, construyendo y consolidando nuevos proyectos, abriendo líneas que hace 10 años, 5 años no estaban en la agenda, y que, bueno, en esas
digamos, a través de esas nuevas intervenciones, de esas nuevas sensibilidades, esas nuevas formas de, también, no solo de hacer historia, sino de vincularse con la historia, porque las generaciones van construyendo vínculos con la historia de manera diferente, y eso también hace a las preguntas, hace el modo en cómo se interroga la historia y la educación, bueno, nos recuerda que este es un proceso siempre, siempre abierto, en construcción, colectivo, y que, bueno, y desafiante, ¿no? Eso como Sí, para redondear. Adri, sí, por favor. sí, y yo quería agregar lo siguiente, que es que además me parece que hay una frontera, otra frontera que ha quedado vetusta, ha quedado en el pasado, que es una discusión fuerte que había hace 20, 25 años acerca de la posibilidad de hacer, o de la legitimidad de hacer historia reciente de la educación. Entonces, cuando uno nuevamente vuelvo a los anuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último, creo que es el anuario del año pasado, de La Salle, que es sobre Malvinas, que es una incursión importantísima en la historia reciente que lleva a la historia larga, pero digamos en donde sin ningún problema los autores cruzan historia y política. El cruce de historia y política ha sido un tabú en la producción del análisis histórico, ¿no? Sobre eso, digamos, nuestro coordinador tiene un libro que yo quiero destacarlo porque es un libro sobre la Universidad del 73 que es particularmente bueno, se lo recomiendo mucho, ¿sí? Además creo que lo tengo acá de caso, siempre lo tengo acá, se los muestro, porque lo que se ve es que comprendió lo que había ocurrido, y no es nada fácil el comprender lo que ocurrió hace 40 años o hace 400. Comprender lo que ocurrió es muy difícil, ¿sí? Es decir, y obviamente hacer un relato sobre lo que uno comprendió, ¿sí? Es decir, el comprender no necesariamente es la fotografía de la verdad. Aunque leyendo este libro les puedo asegurar que muchas veces sentí que estaba transitando la misma escena, ¿no? Pero, digamos, a lo que voy es a que hay mucha producción, y mucha producción además que se hace cargo de lo que, por ejemplo, Eduardo Galac y Ana Abramovich han llamado memoria y olvidos, ¿sí? El tema de la memoria y los olvidos. O el tema de cómo se evalúa el análisis, cómo se evalúa el análisis sobre el pasado. Es decir, ¿quién dice si esta realmente es la historia? ¿O hay historia? ¿Cómo es esto? ¿No? Bueno, última cuestión. Recién mencionaba Nicolás, circulaciones, tránsitos y traducciones en la historia de la educación argentina, ¿sí? Que es realmente una producción muy, muy, muy interesante. Una publicación de la UNIPE con La Salle, en la serie Nuevos Enfoques en la Historia de Educación Argentina, es de 2021. Y creo que esto también vale la pena analizarlo, ¿no? Porque permite poner a la historia de la educación argentina en un marco de grandes corrientes internacionales, ¿no? Es decir, eh, poder verla hacia adentro, ¿no? Es decir, ver la historia de educación argentina hacia adentro, no olvidarse de las campañas al desierto, no olvidarse de la guerra de la Triple Alianza, no olvidarse de muchas cosas, y al mismo tiempo entender cuáles eran las corrientes internacionales que cruzaban nuestra historia, nuestra educación, ¿no? Así que bueno, yo dejaría ahí para poder escucharlos. Y Totalmente. última cosa, es decir que tanto la UNIPE como Claxo como la Salle están aportando muchísimo, muchísimo a la historia de la educación.
Gracias, Adri. Ahí solamente sumar una cuestión que veníamos conversando con la querida Ana Diaman, que está también por aquí. Ahora dejo de compartir y nos vemos todos y todas, pero el año que viene se cumplen 50 del 73. Yo creo que la sociedad argentina va a proponer una serie de trabajos en torno al 73 y a la universidad del 73, así que creo que Sergio Friedman hoy quedó consagrado como un coordinador de esa iniciativa. Los 40 de la recuperación de la democracia, otro hito que desde la historia de la educación queremos conmemorar, pensando, problematizando, ¿no? Preguntándonos qué significa, y conversábamos, insisto, con Ana Diamant también, en la importancia del vínculo de la historia, la educación y la memoria. También se cumplen 80 años de levantamiento del gueto de Varsovia. Es decir, 3 acontecimientos que nos ubican en temporalidades que son aparentemente diferentes, pero que tienen unos cuantos puntos de contacto que, bueno, el año que viene vamos a estar trabajando y seguro estaremos también convocándoles a que puedan, a quienes les interese participar de estas iniciativas. Dejamos de compartir por este lado y abrimos a los intercambios, preguntas. Sergio, todo tuyo. Bueno, nada, muchísimas gracias a ambos por la presentación. Gracias por la mención. Adriana me hace poner colorado. Muy agradecido por las menciones. Y sí, en efecto, también estamos organizando una jornada sobre a 50 años del 73 por otros lados, así que vamos a tener varios eventos. Se ve en mayo del año que viene. Bueno, queda abierta la posibilidad de abrir micrófono, de hacer comentarios, preguntas para Adriana, para Nicolás, que nos convidaron con este excelente diálogo. ¿Quién quiere arrancar? A ver si rompemos el hielo. Hubo algunas menciones recién, no sé, Ana, si vos querías plantear algo, Darío. Bueno, yo hago una pregunta, ya que nadie habla. Apareció la historia de la educación superior en aquella primera aparición clásica del siglo XIX y a lo último mencionamos algo. Pero ¿qué pasa con la historia de la universidad en este pantallazo general? Hay como un lugar extraño de la historia de la universidad dentro de la historia de la educación. Es el subcampo más interdisciplinario, tal vez, que termina como tocándose de costado y con muchos aportes de otras disciplinas. ¿Cómo lo ven? Sí, sí, yo creo que hace falta mucho más trabajo sobre historia de la universidad, ¿no? O sea, porque hay trabajos parciales, trabajos sobre historia de facultades, historia de algunas historias, unas cuantas, de la Universidad de Buenos Aires, pero necesitamos muchas más historias del conjunto de las universidades argentinas. Y yo agregaría que el análisis de la historia reciente de las universidades argentinas, de la educación superior en la Argentina, porque sí me parece que donde hay que marcar la historia de la universidad en la Argentina es en la historia de la educación superior. Porque en el concepto de universidad, digamos, desde la ley Avellaneda, de 1885, desde la ley Avellaneda, en el concepto de universidad no se incluye lo que con el tiempo sería parte serían los terciarios, o sea, sería la educación superior para las mujeres, ¿sí? O sea, maestras, Sí, la vi ahí. para técnicos, y la formación profesional, ¿no? Es decir, hay una exclusión que tiene muchísimo que ver con la idea del país agroexportador, con una universidad muy vinculada a la cultura de la oligarquía, digamos, y es
un mecanismo de exclusión que sigue, que persiste, que se ha transformado durante el siglo XX, pero que persiste. Más que de exclusión, de selección. Yo sumo solamente, y muy modestamente, que creo que hay que, además de que hay que hacer más historia de las universidades en plural, como decía Adriana, porque a veces decimos la historia de la universidad y, perdón, pero a mí lo que se me viene es la UBA, Córdoba, ¿no? Tucumán, pero de las universidades, de la colonia, o la de la colonia, la de principio del siglo XIX, pero también las contemporáneas, pero sobre todo entramar esas historias de las universidades con la historia de la educación argentina, sobre todo la del segmento que nos ha convocado más especialmente, que es el de la educación obligatoria, porque creo que en ese entramarla también podemos contribuir a deselitizar, ¿no?, el espacio universitario como un espacio aparte del sistema educativo, y también creo que podemos contribuir a pensar más desde la perspectiva de la historia y la educación en el derecho a la educación superior universitaria. Solamente una idea, una sugerencia. Hay una pregunta de Danilo. Está muteado. Había levantado la mano recién. Danilo, ¿vos querías intervenir? Ah, error. Bien. Yo aprovecho y menciono, porque estoy leyendo el chat, gracias Danilo por tu comentario. Hay, digamos, esta presentación, ahí sí hablo a título personal, ha cometido tremendas injusticias, hay un trabajo fundamental de Paula Spregelburg, que también la vi por aquí, con Rubén, que es una historia de la enseñanza, de la lectura y la escritura en Argentina, que es probablemente uno de los programas, lo dijo Adrián, uno de los programas que más ha aportado a lo largo del tiempo, con una continuidad no común, para nada habitual, y es un trabajo fundamental y señero en nuestro campo. Se menciona acá también un libro que todos queremos, recordamos, de Sarmiento a los Simpson. Quizás es un libro escrito por historiadores de la educación que también en un momento pensaron desde la historia, ¿no?, temas del orden mucho más contemporáneo, ¿no? Pero deberíamos también haber aquí, quizás debería yo haber colocado otro libro que escribieron Marcelo Caruso, Pablo Pinó e Inés Dussel, que me recordarán el nombre, el libro, digamos, sobre la escuela, editado por Paidós. Perdón, pero me falló la memoria. No, es que la producción es enorme. La máquina de educar. La máquina de La educar. máquina de educar. Pero que lo que pasa es que la producción es enorme. O sea, una cosa Es a enorme. resaltar mucho es que a partir, digamos, del año más o menos de 1990, se multiplica la producción y además se organiza el campo. Se organiza con los congresos, en los cuales Rubén Cucuza tuvo mucha importancia, ¿no? Igual que Edgardo Sana. Y de ahí nace, ¿sí?, la Sociedad Argentina de Historia de Educación, ¿no?, hoy SAIE, ¿no? Pero, digamos, esto fue una multiplicación increíble, ¿no?, del trabajo en Historia de Educación. Entonces, hay mucha producción, no podemos mencionar todo, ¿sí? Sí, yo quiero recalcar que la UNIPE está haciendo un gran esfuerzo. Ahí está Darío, que es el director de la editorial, además de secretario académico de la UNIPE, y me parece que el esfuerzo editorial que se está haciendo es muy importante, ¿no? Es decir, que la serie de clásicos de la historia de la educación argentina que mostró Nicolás en segundo, en tercer lugar, digamos, es un rescate que no se había hecho nunca. Es decir, hay reediciones
de autores que eran muy importantes y que teníamos que ir a la biblioteca, a alguna biblioteca, a la Biblioteca Nacional de Maestros o a una biblioteca, o la Biblioteca Nacional para buscarlos, ¿no? Y hoy los tenemos en Internet, los podemos bajar, los tenemos de manera digitalizada, ¿no? Y la otra cuestión que quiero recalcar, que tampoco es menor, son las coediciones, ¿no? Fíjense que para sostener un campo de producción de historia de educación tan importante como el que hay hoy en la Argentina, ¿no? Quiero decir que debe ser uno de los más importantes de América Latina. En Brasil también es importante, en otros países no tanto. En México es bastante importante, pero digamos, para sostenerlo hace falta hace falta que existan editores, y no solo editoriales privadas, sino que hace falta un esfuerzo público. Es decir, el mercado del libro es un mercado, sobre todo de un libro especializado, como son los libros de historia de la educación, o sea, requieren del esfuerzo público. Son pocas las editoriales privadas, es decir, que hacen una inversión, es decir, que en realidad no es negocio, no es un negocio, no es una inversión para ganar. Y hay otro nombre que están usando ahora los economistas, cuando uno invierte pero sabe que no va a ganar. Pero, digamos, el esfuerzo editorial público sí es muy importante. Hay preguntas en el chat, pero le voy a dar la palabra a Juan Cruz Jiménez, escritor, historiador del litoral, virado a sepia, estaría dentro de los textos para recuperar de la producción regional. Así que Juan Cruz. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, muchas gracias a UNIPE, la oportunidad de estar acá con, bueno, destacados iniciadores de archivos. Así que la pregunta es muy concreta. Creo que Adriana lo dijo hoy y Nicolás también. ¿Cuánto es el estado de avance de digitalización de archivos para el estudio del campo educativo en estos años? Porque cuesta mucho acceder. Digo, por el caso de la provincia de Santa Fe, concretamente, los boletines de educación no están digitalizados, están faltando números, y algunos los hemos podido conseguir incluso hasta en compraventas, que no sería lo ideal, pero todavía es como que, al menos la impresión de los cercanos es que nos queda por lo menos bastante por digitalizar, y si hay alguna línea o programa, o hay en borrador, alguna articulación posible entre las provincias, porque creo que eso también va de la mano con la posibilidad de seguir escribiendo en perspectiva regional sobre las burocracias estatales. Y bueno, agradecerle el espacio. Sí, 2 palabras. Yo no sé, la verdad que yo no sé cuánto estará digitalizado. Lo que sí, te agradezco tu intervención, porque para poder decir algo de lo que me olvidaba, ¿qué es esto? La importancia de las producciones regionales, provinciales, ¿sí? Y también de muchas localidades. Yo las junto, tengo acá 2 estantes en donde las junto, pero digo, en algún momento voy a trabajar con este material, ¿sí? Publicados en general, como vos debes saber muy bien, por editoriales provinciales que no logran una difusión nacional. Y no digo, hay editoriales en Rosario, por ejemplo, que no logran en Córdoba, que no logran una distribución nacional, pero hay ediciones de los propios autores o de municipios que son muy interesantes y en donde uno encuentra, ¿sí?, realmente rastros interesantísimos de la historia de la educación, que no necesariamente son producciones sobre historia de la educación, sino historias locales, relatos de vidas, digamos, mucho material dentro del cual uno encuentra elementos de historia de educación, ¿no? Hay fundamental una política pública que creo que hay que vigorizar todavía más, que es la creación de la REUN, ¿no? La Red de Editoriales Universitarias, ¿no? Que ha permitido esto que Adriana dice que es un drama,
realmente, ¿no? Que es, digamos, producciones valiosísimas, resultados de investigación valiosísimos, que no terminan llegando a las manos de los potenciales lectores, lectoras, por un lado, y por otro lado, promover y defender las políticas de acceso abierto. Creo que ahí hay dos respuestas que vienen necesariamente de la mano del Estado, y la otra también es no eludirla, el drama del archivo, el drama de los archivos en la Argentina. Sonia Rivero, Natalia García, colegas que vienen pensando y trabajando y haciendo mucho por la promoción de los archivos, saben mucho más que yo de estos temas, pero bueno, pensar, digamos, la gravedad del tema. Sin archivos no hay historia. Y somos una sociedad subarchivizada, somos una sociedad que ha sufrido sobre sus archivos, ¿no? Un enorme proceso de despojo cultural que es indispensable, sobre el cual es indispensable reflexionar, y sobre todo sobre el cual es indispensable construir política pública de protección y promoción y accesibilidad a esos archivos. Eso es urgente. Leo una pregunta de Carlos Bracho. ¿Cómo estas tendencias de la historia de la educación argentina han permitido ir construyendo el campo de historia de la educación en América Latina y el Caribe? La contribución de lo nacional al marco regional. Estás muteada, Adriana. Perdón, lo que pasa es que no, por alguna razón, aunque tengo apagado el celular, alguien llama y se oye. Entonces se transmite. Entonces pongo en silencio el micrófono a cada rato, así que avísenme, por favor. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta, es decir, cómo se fueron constituyendo las diversas tendencias en la historia de la educación en América Latina, ¿no? A ver, una cosa son las tendencias en la historia de la educación, las diversas corrientes en historia de la educación, y otra cosa son las corrientes historiográficas en historia de la educación. Yo creo que ahí hay una diferencia. O sea, las corrientes en historia de la educación, bueno, habría mucho para hablar sobre esto, no quiero ser esquemática, pero creo que las corrientes se han formado de manera muy articulada, y ojo que la palabra que digo articulada, no mimetizada, con las corrientes políticas, con las corrientes políticas y con la organización de los estados en América Latina. Me parece que la historia de educación se ha ido contando al ritmo de la historia política, de los acontecimientos políticos en América Latina. Es decir, un ejemplo de eso es la discusión que puede haber en torno a Vasconcelos, ¿no? O sea, una figura tan importante para México y para América Latina como fue José Vasconcelos, y que tuvo posturas diversas en su vida, ¿sí? Que fue a comienzos de los años 20, en 1923, fue el primer secretario de Educación Pública de México, pero sobre todo hizo lo que probablemente haya sido la experiencia de educación popular más importante que hubo en América Latina en el siglo XX, ¿sí? Y 7 años después era candidato a presidente por una derecha profascista. Entonces, digamos, el material que uno encuentra acerca de Vasconcelos es un material de historiadores que van hablando de él muy pegados a las posturas políticas diversas a través del tiempo, ¿no? Uno encuentra que hay imágenes muy distintas de Vasconcelos. Entonces, digamos, esto por un lado, en cuanto a cómo se va conformando el relato histórico, ¿sí? Y luego la otra cuestión es cómo se agrupan los historiadores en corrientes historiográficas, ¿no? Cómo se agrupan.
Y ahí también creo que hay posturas políticas y hay muy vinculadas a la lectura de la historia, ¿no? Dice, sí me parece que hay un déficit siempre en cuanto a las miradas pedagógicas. Siempre me parece que falta el análisis de la pedagogía, ¿no? Es decir, cuando se hace un análisis de la pedagogía, y estoy a propósito diciendo, señalando como objeto de análisis la pedagogía, cuando se lo analiza, se hace en general, no quiero ser injusta, pero la mayor parte de los análisis son muy tecnocráticos, ¿no? Por lo tanto, la pedagogía queda desgajada del relato histórico, queda desgajada del conjunto de la historia. Y no hay una pedagogía fuera de sus articulaciones o de sus vínculos o de su trama política, social, estética, etcétera, ¿no? Bien. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Un comentario que más para pensar colectivamente, ¿no? Pensaba en esto de las tendencias y pensaba en relación a este telescopio de última generación que está dándonos datos del origen del universo. ¿De qué manera va a impactar la forma de hacer la historia y la historia de la educación? Estas formas de la temporalidad que no se ajustan a las matrices en las cuales nosotros nos hemos formado, ¿no? O sea, de qué manera pensar la multiplicidad de tiempos, cómo se entrecruzan, ¿no? Y qué objetos se construirán desde la historia de la educación atravesados por esto, ¿no? Por estas cuestiones. Una cosa que me quedé pensando, que yo vengo pensando, pero que me quedé pensando a raíz de estas tendencias y pensaba, bueno, al fin y al cabo, este friso que ustedes mostraron tan interesante, me parece que también nos lleva a pensar esta cuestión. Que en el fondo hay un modo de pensar el tiempo para construir una historia de la educación. Bueno, me parece que estamos en un momento bisagra y habrá que ver qué impacto tiene, ¿no? O cómo estará impactando ahora eso. Gracias. ¿Nicolás? ¿No está Nicolás? Estoy acá. Es que no parece que me No, conteste. estoy. Estaba pensando en la pregunta de Marcelo, la intervención de Marcelo, que es también una, digamos, creo, Marce, que forma parte como una conversión que venimos teniendo ya hace mucho tiempo y que, volviendo un poco al libro de la educación en la Argentina, una historia en 2 elecciones, tratábamos de ubicar como la lección inicial. Lección en el sentido, ¿no?, de algo que hay que tomar a rajatabla o de algo que está escrito en piedra, sino de el punto por el cual hay que problematizar, que es que es para nosotros, no tiene por qué ser para alguien más, ¿qué significa pensar históricamente? ¿Qué significa pensar históricamente? Es una pregunta que cambia con el tiempo, como muchas otras preguntas también. No es que esta tenga algo de particular, pero cambia con el tiempo, y estos descubrimientos de la ciencia, la experiencia humana, singular y colectiva, de vincularnos con el tiempo, con la temporalidad, y un largo etcétera, la pandemia misma, como experiencia existencial, global, completa, nos ha ido marcando diferentes formas me parece a mí, ¿no?, de posicionarnos frente al tiempo. Sí. Y creo que ahí, bueno, se abre toda una línea en donde el diálogo ya es entre la historia y la filosofía, es entre la historia y las humanidades en su conjunto, ¿no? De cómo, digo, es un problema que enfrentan las humanidades, es un problema que enfrentan las ciencias sociales también en cierta medida, el que vos traes, y es, digamos, de una hondura que lo mejor me parece es dejar la pregunta y la intervención flotando. Sí.
Sí, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos no solo los historiadores, sino es una gran pregunta, ¿no? Es decir, yo me planteé una pregunta bastante parecida a raíz de la pandemia. La pregunta es, ¿qué nos dejó alguna experiencia la pandemia? Bueno, a partir de eso me metí en un lío terrible, ya me van a criticar cuando el lío salga escrito, que es el concepto de experiencia, que tiene mucho que ver con el concepto de tiempo, ¿no? El pragmatismo trabaja el concepto de tiempo de una manera sumamente interesante. John Dewey, digamos, no solo en Democracia de Educación, en la reconstrucción de la filosofía, por ejemplo, se plantea el tema del tiempo vinculado con la educación, es muy interesante. Entonces, digamos, si uno toma el término, bueno, no me voy a meter en el análisis del término experiencia, que nos puede llevar 3 reuniones más, ¿no? Pero sí creo que hay que hacerse cargo de que tenemos un concepto limitado del tiempo y también de que la ciencia avanza, ¿sí? Y nos pone delante de formas distintas del tiempo, ¿no? De formas distintas del tiempo, y eso claro que afecta. Debemos permitir que afecte la producción de historia de la educación. Solo recuerdo que en el levantamiento zapatista del 94 en el sur de México, cuando se tomó la plaza de Otocingo, creo que se llama el pueblo, los zapatistas disparaban tiros contra el reloj de la iglesia, ¿no? Le disparaban a una temporalidad que es también opresora y que subordina otras temporalidades que están disponibles, que están presentes en nuestra América Latina abigarrada. Sin ir más lejos, hoy conversaba aquí mismo, donde estoy ahora sentado con una colega de Bolivia, por un trabajo de campo que hay que hacer en un pueblo en el norte de Bolivia, en donde hay 3, me contaba ella, donde hay 3 comunidades de pueblos originarios, y una de las 3 no tiene verbos que conjugan en futuro. Uno le dice, mañana me voy a ocupar de tal cosa, y para ellos no significa, en su lengua original, no significa nada. No significa nada, no está en el lenguaje. No se lo pueden representar, me lo contaba, me lo transmitía, y yo me quedaba, bueno, nada, me conecté eso también, sigo pensando en la pregunta de Marcelo, que como siempre trae estas cuestiones a escena, digamos, de preguntas hondas, de verdad, ¿no? Bueno, conecté eso, conecté la imagen del origen del universo, esta imagen captada por este satélite hiperpotente con el relato de esta colega, y bueno, el tema del tiempo, ¿no? Claro. Fíjense que yo tengo acá un calendario azteca, es decir, muy, muy grande, de piedra, es que traje de México, me lo regalaron mis alumnos en México. Un calendario azteca, y muchísimas veces lo miro y pienso, ¿no? Y pensando cómo habrán pensado el tiempo otros grupos aborígenes, me encontré con un trabajo de un investigador chileno, que es Jorge Páez Ojeda. Recién cuando hablaba Nico lo busqué el lugar donde lo tenía escrito. Él recopiló 383 cartas de mapuches. Les leo el párrafo que escribí, entre las que se incluye las que enviaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, Juan Ignacio Cañuquir y Mariano Rondero, en nombre de más de 50 caciques. Está fechada en Chihué el 16 de septiembre de 1830. Después de fuertes y dignos reclamos por el maltrato recibido por diversos funcionarios y militares del gobierno, los firmantes dicen: también pedimos y suplicamos a vuestra excelencia como amigo y hermano, se digne atender y favorecer con todo honor a nuestros hijos pequeños cuando con Q vayan algunos a aprender la educación de letra. Usted los debe poner en las escuelas donde se educan los hijos de nobles,
para que desde pequeños se hagan amigos y compañeros con niños de su edad. Y de esa suerte permanecerán las amistades en alianza eternamente. Entonces, bueno, esto sigue, les di un pedacito de texto. Digamos, lo que sigue es un comentario sobre las imágenes, ¿sí?, de los mapuches comparadas con las imágenes, ¿sí?, de los conquistadores del desierto, sobre todo tiempo después, décadas después de Roca. Entonces, los tiempos de los mapuches, los mapuches actuales con tiempos cruzados, por supuesto, por los tiempos de la sociedad occidental, ¿no? Es decir, pero, digamos, es como para tener muy en cuenta, ¿no? Hay tiempos distintos. Rubén Cucús había impulsado un trabajo maravilloso que convocó en su momento a los historiadores, que se llama Historia de la Educación a Debate, que era precisamente poner en cuestión estos temas, ¿no? Creo que ese es un trabajo que merecería no solo ser recuperado, es un libro maravilloso también, pero que debería ser recuperado en ese gesto de volver a poner la historia de la educación a debate. Es decir, paremos un momento quizás de escribir historias de la educación y reflexionemos sobre qué significa todo, qué significa hacer historia, qué vínculo establecemos con el tiempo, con los tiempos, cómo nos pensamos como sujetos de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso sería también algo productivo. Para la próxima semana, un IP. Perfecto. Ahí dice Roberto Botarini, un pequeño aporte, Rubén Cucuza también cursó con Gregorio Weinberg. Es cierto. Haciendo historia. Y no mencionamos a Cecilia todavía, que No sé. ha sido una gran maestra de muchos y muchos. Y no sé, qué sé yo. Sí. Si les parece, vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos todas la participación en este encuentro, en particular a Nicolás y a Adriana por el recorrido que nos ofrecieron, mostrando que al día de hoy las tendencias son diversas canteras y picadas, no hay un sendero único, hay frentes que están abiertos y que hay distintos grupos que están trabajando a lo largo y ancho de todo el país, y que es un campo, un ámbito dinámico. Eso es también una impresión que uno se lleva al escucharlo, que están pasando cosas y que hay nuevas líneas que conviven con otras cosas y otras cuestiones mucho más tradicionales, como es la recuperación de material o de estas fuentes que traían al principio, que tiene que ver con ponerlas a disposición, con armar, digamos, un repositorio que permita un acceso más abierto y democrático, que supere las barreras y las dificultades que tenemos nosotros por nuestra propia estructura centralizada y muy concentrada en cuanto a archivos y materiales en Buenos Aires, ¿no? El tema de políticas de archivo, subarchivización, políticas de digitalización, se digitaliza, digo yo, lo que es más fácil. Hoy la onda son las revistas, aquello que es material más denso, pesado y que quizás no tiene mucho glamour, queda marginalizado en los procesos, y si no hay un programa acordado y concertado de trabajo, bueno, eso va a quedar así, al margen. Nosotros tenemos que ponerle foco a que eso no suceda, ¿no? Entonces, bueno, agradezco, no sé si Sergio decís vos las últimas palabras y
y nos despedimos. Recordando que mañana tenemos otro diálogo con Laura Caruso acerca de historia del movimiento obrero, archivos del movimiento obrero. Esto es un ciclo de historia, de los que hacemos historia, llamémosle por base y profesión. Este es un campo temático, pero mañana vamos a otro que es el de movimiento obrero, y el viernes vamos a trabajar con Nicolás Quiroga sobre historia digital. Humanidades digitales, otros tipos de archivos, los nacidos digitales o los digitalizados, ¿no? Pero, Sergio, cerrá vos. Sí, no, nada más que agregar. Iba a decir solamente invitar a continuar participando de estos diálogos con Laura mañana, Laura Caruso. Muchas gracias a todos y todas, Adriana, Nicolás, la verdad que nos han deleitado. Tuvimos también una muy alta participación, y también luego estos diálogos se cuelgan en la web y son vistos y escuchados por mucha más gente todavía, así que seguro que va a enriquecer mucho más. Muchas gracias por estar a todos y todas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos, para todas. Gracias, Adri. Un abrazo Buenas grande. noches, gracias Nicolás, gracias a todos. Adiós. Nos vemos.